Cuando tenía 19 años, fui a una universidad a 2 horas al norte de mi ciudad natal. Tal vez una vez al mes, más o menos, regresaba a casa el fin de semana para quedarme con mi familia, y mientras estaba allí, no era inusual para mí ir a correr tarde en la noche antes de ducharme e irme a la cama. En este fin de semana en particular, me acordé de traer mis zapatos para correr, algo que a menudo me olvidaba de llevar a casa. Miré el reloj y me di cuenta de que era un poco antes de la medianoche, y pensé que podría correr un par de millas antes de prepararme para pasar la noche. Ahora, algo que debe mencionarse es que mi familia vivía en el medio de la nada. Teníamos una casa agradable, pero casi toda el área estaba cubierta de interminables campos de maíz y caminos de tierra. Sinceramente, ni siquiera recuerdo dónde estaba nuestro vecino más cercano, lo que debería darte una idea de cuán remoto era el lugar. De todos modos, comencé mi carrera por los caminos de tierra habituales rodeados a ambos lados por campos de maíz. Mirando hacia atrás, en realidad era un entorno bastante espeluznante, especialmente considerando la hora de la noche, aunque por lo general usaba unos auriculares para escuchar música, lo que me llevaba a un estado mental diferente y me hacía olvidar todo. Llevaba corriendo unos 10 minutos cuando el sonido de un automóvil que se acercaba a la carretera detrás de mí superó la música de mis auriculares. Me sobresalté al principio, ya que no pensaba que ningún automóvil saldría tan tarde, especialmente en un lugar tan remoto. Me hice a un lado de la carretera pensando que el automóvil pasaría, pero no lo hizo. Por alguna razón, este vehículo se quedó detrás de mí, siguiéndome mientras corría. No sabía qué tipo de vehículo era, ya que cada vez que miraba detrás de mí, todo lo que podía ver era la luz cegadora de los faros. En este punto, estaba un poco nervioso, ya que claramente había suficiente espacio para adelantarme. Decidí mantener la calma y continuar mi carrera. Soy un tipo bastante grande y estaba seguro de que, si llegaba el momento, podría manejar a quien quiera que condujera el vehículo. Un par de minutos más tarde, el conductor del vehículo se puso a mi lado. Ahora noté que el vehículo era una camioneta blanca muy vieja. Luego, la ventana del lado del conductor se bajó y me detuve para ver qué quería esta persona. Cuando la ventana bajó, rápidamente me di cuenta de lo oscuro que estaba adentro, tanto que todo lo que podía ver era la sudadera con capucha negra del conductor, ni siquiera su rostro. «Oye, hombre, ¿quieres que te lleve? Está lloviendo bastante fuerte ahora». Pero lo extraño fue que ni siquiera llovía lo suficiente como para ser considerado una llovizna. Contuve mi respuesta por un segundo, ya que ahora podía escuchar claramente el movimiento de pies en la parte trasera de la camioneta. Es seguro decir que la situación no me parecía bien, y le respondí al chico agradeciéndole, pero rechacé su oferta. Me di la vuelta para seguir corriendo y, afortunadamente, la camioneta pasó a toda velocidad por el camino y en la oscuridad. Pensé que sería el final, pero por supuesto, no lo fue. No pasaron ni 5 minutos desde el encuentro cuando pude ver que la camioneta frente a mí se detuvo en medio de la carretera, pero no a un lado, sino bloqueando toda la carretera. Unas pocas personas, tal vez 3 o 4, vestidas de negro, caminaban cerca de la camioneta. Pensé que lo que estaba sucediendo no era algo en lo que quería involucrarme, y decidí regresar a casa por donde vine, en lugar de completar mi recorrido habitual. Pero, para mi horror absoluto, al darme la vuelta, vi otro par de faros acercándose a mí. No sabía si tenía algo que ver con la camioneta, pero considerando el área en la que estaba y la hora de la noche, había una buena probabilidad de que así fuera. Sinceramente, me sentí atrapado. Estaba congelado como un ciervo ante unos faros, pero eso duró poco, ya que ahora podía escuchar múltiples pasos corriendo en el camino detrás de mí. Fue entonces cuando me di cuenta de que los hombres cerca de la camioneta ahora corrían directamente hacia mí. No tenía más remedio que abandonar la carretera y correr en una dirección aleatoria en medio del campo de maíz. Corrí durante unos buenos 10 minutos, y durante una buena parte de ese tiempo juraría que podía escuchar pasos detrás de mí, pero estaba completamente solo en este punto. Afortunadamente, mi teléfono no se me cayó del bolsillo mientras corría, y pude rastrear dónde estaba y cómo llegar a casa. Considerando que estaba en medio de un campo de maíz, me tomó unos 45 minutos llegar a casa.
Nunca vi nada más el resto de la noche. Esto probablemente será para siempre lo más inquietante que experimentaré. Hasta el día de hoy, no sé cuáles eran las intenciones de esas personas o quiénes eran, pero su comportamiento confirmó mi sospecha de que no tenían buenas intenciones. Esto sucedió hace unos años, durante el tiempo en que la cuarentena y el encierro estaban en su peor momento, y obviamente esto hizo que pasara mucho más tiempo en casa de lo habitual. Vivo solo en un vecindario realmente agradable. Por lo general, cuando los lugares no estaban cerrados, iba regularmente al gimnasio, aunque obviamente en este punto los lugares estaban cerrados, lo que me obligó a tener que hacer mis carreras por el vecindario. Considerando todo, cuando no hacía un calor abrasador afuera, en realidad no me importaba. Era un buen cambio de escenario. En mi vecindario había un parque muy cerca de mi casa, así que de vez en cuando aprovechaba esto durante mis carreras. Un día, cuando estaba a mitad de correr mi ruta, noté a un hombre, diría que en sus 30 años, caminando por el parque. Al principio pensé que debía haber estado observando a su hijo en el patio de recreo, pero pronto me di cuenta de que no había ningún niño, lo cual era un poco extraño para mí. Porque este hombre adulto estaba solo en el patio de recreo. Llevaba mis auriculares puestos, y aunque podía escucharlo, fingí que no podía. Entonces noté que el tipo comenzó a seguirme y, estúpidamente, asumí lo mejor. Pensé que debía vivir cerca de mí, y continué hacia mi casa, pero inquietantemente, cuando entré en mi puerta principal y miré por una de mis ventanas, noté que comenzaba a caminar hacia el parque, lo que significaba que no vivía junto a mí y me había seguido hasta mi casa solo para saber dónde vivía. Extraño por decirlo menos, pero me olvidé de eso poco después y continué con mi día. Avanzando rápidamente hasta muchas horas más tarde, ya estaba en la cama, medio dormido en ese momento, cuando a través de la ventana de mi habitación noté que las luces de un automóvil se movían de un lado a otro de la calle. Aunque esto puede parecer normal, el vecindario en el que vivo es bastante tranquilo, así que, por supuesto, quería ver qué estaba pasando. Me levanté, miré por la ventana y noté que un automóvil se detuvo frente a mi buzón. La puerta lateral se abrió y el chico del parque salió. Estaba seguro de que era el mismo chico. Hasta ese punto, como dije, todavía estaba medio dormido, pero es seguro decir que estaba completamente despierto después de ver al mismo chico. Inmediatamente cerré las persianas y volví a la cama. Nunca había estado en una situación como esta, y sinceramente no sabía qué hacer. Después de unos minutos, escuché que el automóvil arrancaba de nuevo, seguido de las luces de los faros que se apagaban lentamente, lo que me aseguró que no fue nada, y pude volver a dormirme. Pero eso duró poco. No sé cuánto tiempo pasó, pero de repente me despertó una luz que golpeaba mi ventana. Cuando abrí los ojos en respuesta, podía distinguir la silueta de un hombre agachado en mi ventana, tocando desde afuera. Tuve que asumir que era el mismo tipo del parque. Decidí no moverme y tratar de fingir que todavía estaba durmiendo sin saber si podía ver dentro de mi habitación o no. Pero fue entonces cuando recordé que mi habitación estaba en el segundo piso, lo que significa que este tipo tendría que haberse subido a mi techo para llegar al exterior de mi ventana. Lentamente me tapé la cabeza con las sábanas y llamé a la policía susurrando, diciéndoles que había un tipo en mi techo tocando mi ventana. Me dijeron que me alejara lentamente del alcance de la ventana en caso de que el tipo intentara entrar y que habría oficiales en unos 5 minutos. Me arrastré fuera de la cama y al baño, donde podía cerrar la puerta con llave. Después de un par de minutos, los golpes finalmente se detuvieron y todo se calmó, o al menos lo hizo por un momento. Sabía que se habían detenido porque había subido al techo y ahora estaba claramente caminando hacia la otra ventana del baño y tratando de abrirla, pero afortunadamente la tenía cerrada con llave. Después de unos buenos 5 minutos, escuché sirenas a lo lejos, seguidas de un sonido muy fuerte que venía del techo. Rápidamente corrí a la sala de estar para ver a través de una ventana a la policía sacando a este tipo del techo y luego acompañándolo a una patrulla. Presenté una denuncia y el chico fue arrestado, aunque hasta el día de hoy nunca recibí una explicación de por qué ese chico me estaba acechando. Lo único que pude concluir fue que estaba planeando entrar a mi casa y estaba buscando una forma de hacerlo.
Hubo un tiempo en que caminaba a la casa de un amigo cuando tenía unos 13 años. Este amigo no vivía lejos, tal vez a una caminata de 5 minutos, pero involucraba una calle sin nombre bastante grande y algunas áreas boscosas. Mis amigos y yo lo llamábamos el sendero, y a menudo lo usábamos para evitar áreas de mucho tráfico, lo que nos permitía caminar directamente a la casa del otro, y en general era un atajo. La ruta tenía una vía de tren y, a menudo, trenes estacionados en ella que, aunque aparentemente estaban deshabitados, solían detenerse en el mismo lugar. Solíamos escabullirnos debajo del tren estacionado y usábamos los vagones del tren como cobertura para escondernos de los autos, por si nuestros padres alguna vez se enteraban de que estábamos usando el sendero. En general, el camino era oscuro, sombrío y aislado. Uno de esos días, caminando a la casa de un amigo, me encontré con uno de estos trenes. Se quedó parado en su lugar habitual. Lo seguí hacia mi derecha, manteniéndome lo más cerca posible de la carretera sin llamar la atención. A medida que me acerqué a la intersección del camino y el sendero, pude escuchar pasos fuertes y ruidos en la gravilla detrás de mí. Me di la vuelta, pero no vi a nadie. Pensé que tal vez alguien más también estaba usando el sendero, y no le di importancia. Continué caminando, pero los pasos se acercaban. Me giré y vi a una figura masculina vestida con una sudadera con capucha gris. Sus ojos parecían concentrados en algo más allá de mí, pero estaba claramente en el sendero y claramente caminaba hacia mí. Aceleré el paso, pero los pasos del hombre también se aceleraron. Estaba comenzando a preocuparme y comencé a caminar lo más rápido que podía sin correr, aunque el hombre caminaba más rápido. Finalmente el sendero giró y reveló un lugar donde mi amigo solía esconderse cuando nos asustábamos con las historias de terror que solíamos contarnos. Corrí hacia el lugar, me escondí detrás de un árbol grande y observé cómo el hombre pasaba caminando rápidamente. Después de unos minutos, cuando ya no podía escuchar sus pasos, salí y corrí lo más rápido que pude hasta la casa de mi amigo. No le conté lo que pasó. No quería parecer un cobarde. Fue solo mucho más tarde cuando me di cuenta de lo peligroso que fue todo. Nunca volví a usar ese sendero solo. Si te encantan los relatos de terror, asegúrate de suscribirte al canal y dejar tus comentarios. No olvides activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos relatos espeluznantes. Nos vemos en el próximo escalofriante episodio.